Sin lugar a dudas, este periodo que estamos enfrentando de la pandemia hace de que tengamos que reflexionar profundamente sobre los cambios que se avecinan y los que ya estamos viviendo. Es un cambio de época, es un cambio de era, en la cual precisamente las nuevas generaciones y todos los que convivimos en este mundo tenemos que aprender a cambiar, tenemos que acomodarnos a esa nueva visión, a ese deslumbramiento que está presionando precisamente la pandemia del coronavirus. Y les decía que tengo un invitado muy especial, un amigo muy importante de muchos años, un intelectual, más allá de la profesión que él tiene, es un intelectual que está vinculado con la sociología, con la filosofía, con la cosmobiología también, que es un elemento que hoy precisamente vamos a hablar de esto. ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando de Edgar Fernández Lascano. Él ese es su nombre, pero es el más conocido como Ramsés. Es el mayor cosmobiólogo, es el mayor hombre que ha podido hacer previsiones que realmente nos han dejado sorprendidos a nuestra sociedad, a Bolivia, y no solamente a Bolivia, a Latinoamérica. Edgar, te agradezco mucho por aceptar esta invitación al programa. Muy buenos días. Un gusto, Sandro, un placer de verdad, cuánta amabilidad de tu parte, ¿no? En esos términos y calificativos. Además, un honor compartir contigo este tiempo, este momento y este espacio en medios. Tenemos una cita con este cambio de era, como tú bien lo has venido a denominar. Se me viene a la memoria tantos hechos históricos que los vamos a repasar seguramente en instantes. Desde tu punto de vista, Edgar, ¿cómo ves, por qué aparece esta enfermedad del coronavirus? Yo estoy, aunque la gente podría no creerlo, dado el ámbito al que me aboco, la cosmobiología, que tiene vínculo además con la astrología, podría la gente no creer que yo soy católico creyente de Dios. Pues sí lo soy, y mi referencia es Baruch Spinoza, el filósofo holandés, ¿no? Que en sus términos decía: Dios no es ese ser que te obliga, ¿no?, a privarte de la libertad que te ha dado mediante la vida, ¿no? Creyente en Dios, yo pienso que la humanidad hoy día tiene una cita en la cual ese Dios y la naturaleza operan sobre nuestro tiempo y esta parte de nuestra historia, ¿no? Se hace una necesidad de la naturaleza, probablemente también desde el dictamen de Dios, una necesidad, ¿no?, de reformar todo lo que está ocurriendo. El comportamiento del hombre parece no haber sido el más equitativo, el más justo con la naturaleza, ¿no? Por eso es que ya en la China de una persona en su irracionalidad, poco conocimiento de comerse al murciélago, hoy la humanidad está en riesgo y en peligro de extinción. El hombre postmoderno, ¿no?, que lo somos tú, yo y todos absolutamente, nos jactábamos de ser los más inteligentes de la historia, porque habíamos tenido la capacidad de desarrollar el celular, la computadora, la velocidad vertiginosa, ¿no?, desarrollarlo absolutamente todo. Esa nuestra presunta inteligencia hoy queda en ridículo, porque un pequeño virus, ¿no?, está matando a miles y seguramente a millones de personas en el mundo. Esa inteligencia no había sido tal la que imaginábamos. Y yo pienso que, y me hago preguntas como las que tú me formulas y busco respuestas, y me traslado al medioevo y a otros tiempos de la historia. Entonces digo, ¿cómo en el medioevo la humanidad pudo producir tantas mentes brillantes? Da Vinci, Pasteur, Lavoisier, ¿no?, los esposos Curie, no sé, más adelante Isaac Newton, etc. Y el postmodernismo, lo que viene después del siglo XXI, ¿por qué tiene esa pereza, esa incapacidad de producir mentes brillantes, ¿no? Tal vez el modernismo lo hizo Einstein, pero conforme somos más humanos en el mundo, la lógica y la misma ciencia dice que debieran haber más mentes brillantes. Ahora tú hablas del posmodernismo
en el sentido de que quizá no hayamos podido cultivar la ciencia, pero fíjate, en este momento estamos con la ciencia, estamos atravesando, estamos conversando a través de un desarrollo pero fantástico del ser humano, que son las redes sociales, las nuevas tecnologías, y nos están permitiendo de alguna manera aislarnos de la pandemia, pero seguir juntos, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Por eso te decía que la naturaleza y su forma de evolucionar hay que todavía estudiarla y definirla mucho más, al igual que la presencia de un Dios para quienes creemos y para quienes no lo creen, el cómo explican que cada 100 años aproximadamente, la humanidad, por más que siga evolucionando el desarrollo mental, siempre se ve enfrentado o enfrentada a una situación como esta, ¿no? Una pandemia que tiene la capacidad de arrasar la vida de miles de personas sin ningún mecanismo defensivo, ¿no? Yo Ahora, considero eso. Edgar, ¿tú crees que esto es un castigo de Dios? ¿Es una amenaza de algo espiritual, de qué sé yo? ¿Está Dios enojado con los seres humanos? A lo mejor utilizar el término castigo podría ser criticable y cuestionable, ¿no? Yo pienso que en mi creencia de ese Dios, que te repito, yo me apego mucho al Dios de Spinoza, ¿no? Está, tal vez la palabra es sancionando, está administrando justicia, ¿no? Entre los seres vivos, los racionales y no los racionales, y los no racionales, ¿sí? Y creo que a partir de esta pandemia, lo que va a venir posteriormente, van a haber millones de personas que eran desde ateas, no creyentes, tal vez agnósticas, van a tener mucho más apego a la creencia. Por un lado de Dios y por otra parte de cómo opera la naturaleza. Creencia, fe y a la vez respeto. Definitivamente, ante tu pregunta, mi respuesta es que sí. Yo creo que esta es una sanción, ¿no? Del Redentor y de la naturaleza. Cuando van emergiendo, digamos, la enciclopedia, Juan Jacob Rousseau, la Revolución Francesa, triunfa precisamente la ciencia, es decir, triunfa la razón frente a la fe. Entonces el hombre empieza a tener una expansión muy grande de su fundamento racional. Es decir, todo se tenía que explicar a través de la razón y no solamente de la fe. Y es por eso que el ser humano ha desarrollado una visión racional de todos sus hechos y tenía que explicarlo con pruebas. Por eso que se desarrolló el conocimiento científico para poder dar cuenta de la realidad de forma fáctica. No solamente, porque antes se creía que el mundo estaba sostenido por dos elefantes, que la Tierra era plana. ¿No es cierto? O que era plana, que la iglesia era la representante de Dios. Y fíjate que era una forma de dominación también a través de la fe. Ese periodo de tiempo en el que emerge la enciclopedia, ¿no? La ciencia se desarrolla en su génesis como tal, hasta el día de hoy, no ha tenido un crecimiento armónico que le vaya dando una respuesta certera en el tercer milenio al hombre y definitiva de que la ciencia, ¿no?, se basa en lo que se ve y lo que se toca, y la fe queda recluida a un conjunto de personas, ¿no?, que tienen poca capacidad de raciocinio. No ha podido demostrar, ¿no? Más aún ahora, cuando estamos viendo morir a miles de personas en el mundo y la ciencia tiene pocas opciones o alternativas. Por ejemplo, veamos lo que está sucediendo con el dióxido de cloro. Hay personas que lo utilizan y la ciencia critica. Y las personas dicen, pero si me estoy muriendo y la ciencia no puede hacer nada, tengo que apelar y tener fe en el dióxido de cloro, ¿no? Tercer milenio, está ocurriendo eso. Te planteo otro ejemplo. Hace algunos años atrás, 2 o 3, la física, ¿no?, la física teórica, la física cuántica y la física como tal, ¿no?, le anuncian al mundo que van a entender cómo se produce
el componente más pequeño de la materia, el famoso bosón de Higgs. Invierten en 5 países del primer mundo millones de dólares en Suiza, hacen un trabajo y llegan a la conclusión de que no tienen la capacidad de la ciencia de explicar cómo se genera el componente más pequeño de la materia. Y se le denomina desde entonces, ¿no? La partícula de Dios, a ese proceso de la ciencia moderna, ¿no? Que le quiere hacer frente, ¿no? A la fe, a Dios, ¿no? En relación a la capacidad productiva del raciocinio. Así es. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa esto? Estamos entrando a una nueva lengua, como decía Orwell, ¿no es cierto? Donde, digamos, las nuevas generaciones, los muchachos que ahora tienen 19, 18, 15 años, van a ser los que van a habitar este mundo tecnologizado, este mundo donde todo va a estar en función a el desarrollo del ser humano. La pandemia, al mismo tiempo, y esta es la segunda pregunta, está exigiendo de que haya un equilibrio en el mundo. Es decir, precisamente esos gigantescos desequilibrios económicos, sociales, han hecho de que los seres humanos tengan que comer murciélagos, estén marginados de la economía, cuando mucha gente, mucha gente está sumida en la pobreza y unos cuantos han sido privilegiados precisamente, ¿no? Por supuesto. Punto de vista en este sentido. Hice el año pasado una anticipación o presagio, señalando al año 2020 como el año de una neorevolución para la humanidad. Esa neorevolución la estamos viviendo tú y yo y absolutamente todos, ¿no? Esta neorevolución, a mi criterio, le va a poner límite y techo a la propiedad privada y a la acumulación de capital en el mundo. No va a ser tarea fácil. Va a haber mucha sangre después de la pandemia en diferentes países del mundo, ¿no? Pienso que primero en los 7 países económicamente más poderosos, ¿no? La propiedad privada, la riqueza, van a ser reconceptuadas, va a ser reconceptuado el término derecho y libertad, y estamos de verdad entrando a una neorevolución. A partir de que se resuelva este problema, ojalá sea lo más pronto posible, todos debemos ya prepararnos cómo va a ser nuestro trabajo. Van a haber negocios que por más que volvamos a una vida absoluta de normalidad, ya no son rentables, ¿no? La gente pudiente, por ejemplo, va a optar por deshabitar las metrópolis, porque en el imaginario de esa gente va a estar la idea de que puede venir otra pandemia, ¿no? Y vivir en el campo, recluidos en el campo, como que les protege de exponerse a la infección. Van a haber traslaciones de estructuras sociales de las ciudades al campo, ¿sí? La tecnología se va a reformar también, porque este teléfono que a mí me permite hablar contigo, vernos y todo lo demás, seguramente se van a crear otros mecanismos para facilitar mi trabajo, tu trabajo, nuestro trabajo, ¿sí? Y así vamos a ir observando que de verdad esta es una revolución. El mundo ya estaba hastiado, cansado de ver cómo Bill Gates, por ejemplo, tenga, no sé, 2.000, 3.000, 3 o 4, 7 billones de dólares, y así un conjunto de seres humanos en el mundo se jactaban de acumulación de riqueza, cuando, como tú bien dices, a lo mejor en África, en Asia, la gente tenía que comerse las raíces de los árboles o a los murciélagos, como ocurrió en China, y vivimos esta devastación. El ser humano de este tiempo es inteligente, y a partir de esta pandemia va a reclamar y demandar. Y si las instituciones, como los gobiernos, las instituciones y los organismos internacionales no hacen nada, la revuelta popular lo va a hacer. Antes de la pandemia, recuerda que Piñera, ¿no?, tenía una sentencia con el fin de su gobierno por descontento popular, ¿no? Lo propio estaba ocurriendo en Colombia, ¿no? Vimos lo que sucedió en Estados Unidos, ¿sí? Hace pocas semanas atrás, por un crimen racial, ¿no? Entonces, ahí tienes detonantes extrapoderosos, ¿sí?, en diferentes países del mundo,
que después de la pandemia se van a activar y vamos a entrar a ese tiempo de escribir una otra historia de la humanidad, probablemente más justo.